Vamos a dar lugar a los pequeños para que vayan a clase, para que salgan con su maestra para ser instruidos en esta mañana en la palabra, así como lo haremos nosotros. No sé ustedes, hace un momento, al inicio, nuestra hermana Mari nos invitaba a saludarnos unos a otros. No estaban todos los que ahorita veo, ¿no? Me da mucho gozo, alegría ver a los que no habíamos visto en bastante tiempo, ¿verdad? Que no nos habían acompañado. No sé si es el mismo sentir tuyo de estar contento y feliz de ver a los hermanos. Ahora imagínense, Señor, ¿no? ¿Cómo se sentirá gozoso de saber y ver que sus hijos vienen para adorar? ¿Sí? Así que en ese sentir de alegría, de gozo, porque hoy tenemos visita, hoy tenemos a nuestros hermanos con nosotros, bueno, que ese gozo permanezca, que ese gozo continúe entre nosotros. Vamos a las Escrituras, vamos al pasaje o el libro que hemos estado meditando en este tiempo. Vamos al libro de Esdras. Y tal vez dirán, ¿cómo estábamos meditando en Ageo? ¿No? Pero terminamos el libro de Ageo, terminamos ese capítulo. Si se dieron cuenta, Ageo solo tenía dos capítulos, ¿no? Muy pequeñito el texto. Y fuimos un tiempo a Ageo porque el mismo libro de Esdras que estamos meditando nos llevó a estos pasajes, a estos profetas en el Antiguo Testamento. El capítulo 5, que fue el que vimos hace ya unos domingos atrás, comienza diciendo: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idod, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. Vamos a solo abordar en este tiempo lo que vimos de Ageo. Vamos a dejar Zacarías para otro tiempo. Vamos a dejar al profeta y al libro de Zacarías en otro momento para estudiar o meditar en ese libro. Ya vimos Ageo y ahora volvamos a Esdras. Volvamos a Esdras y hoy quiero que vayamos al capítulo 7. Y el capítulo 7 comienza diciendo: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Pasadas estas cosas, dice el libro de Ageo. ¿Qué cosas habían pasado? Bueno, habían pasado desde el capítulo 4 que el pueblo de Dios había sido, por sus enemigos, habían sido amenazados, habían sido de alguna manera intimidados para llevar a cabo la obra de construcción del templo. Y vimos que en el capítulo 4 se detiene la obra. En el capítulo 5 vemos que la obra continúa gracias a que Ageo profetiza al igual que Zacarías. Y ahora en el capítulo 7 nos dice: pasadas estas cosas. Bueno, el pueblo retomó la labor de construir el templo, y ahí yo quiero que ustedes puedan meditar, leer allá en casa, en el capítulo 5, en el capítulo 6, donde los enemigos del pueblo de Israel de ese tiempo, pues van y consultan al rey y al rey Darío y le dicen que el pueblo de Israel está reconstruyendo. ¿Quién les dio permiso a ellos? Porque la obra había sido detenida, ¿sí?
y le dice: consulta a los escritos, consulta en los edictos anteriores que han habido. Y el rey consulta esos edictos y bueno, él se da cuenta que desde Ciro hay un decreto de que el pueblo regrese a Jerusalén y construya el templo. Y Darío se apega a eso. Y dice: dejen al pueblo de Israel que haga la obra que se le fue encomendado desde el tiempo del rey Ciro, de construir el templo al Dios de los cielos. Y no solo eso, además ahora ustedes, yo quiero que les apoyen de aquello que pagan los impuestos al imperio, de ahí ustedes destinen para apoyar financieramente la obra de construcción. Entonces, eso ha pasado y el pueblo de Dios ahora, después de haber sido intimidado, después de haber detenido la obra por amenazas, ahora vemos otro tiempo, un tiempo donde todo el apoyo gubernamental de ese tiempo se le da, se le apoya. Y en el capítulo 7 que hoy vamos a meditar, vamos a hablar acerca de un nuevo tiempo para servir. Un nuevo tiempo para servir. Por eso Esdras va a decir: pasado, ¿sí? Pasadas estas cosas, vino otro tiempo nuevo. Y ahora ya no está Ciro, ya no está Darío, ahora está Artajerjes. Y es que así como han pasado muchos tiempos, para nosotros el libro de Esdras nos lleva muy rápido. Empieza la construcción o regresan a Jerusalén, se detiene la obra, empieza otra vez la reconstrucción y vemos capítulo tras capítulo. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, han pasado reyes y otro rey. ¿Y saben? Cuando se detiene la obra, cuando nuevamente comienza, pasaron 13 años aproximadamente. Después de que comienza nuevamente la obra y se termina, pasaron muchos otros años. Aproximadamente 50 años han pasado que ellos terminaron el templo y ahora está reinando Artajerjes. Y Artajerjes da permiso a un nuevo contingente, a un nuevo grupo de personas para regresar a Jerusalén. Es hasta aquí, en el capítulo 7, cuando aparece Esdras. El libro se llama el libro de Esdras, pero es hasta el capítulo 7 cuando se escucha de él. Es un nuevo tiempo, es un nuevos reyes, ¿sí? Un nuevo rey que está reinando en todo Persia, donde hoy desafortunadamente es el conflicto, ¿no? Hoy está en conflicto esa zona, antepasados de estas personas, pero también hay nuevos acompañamientos en este caminar, en este nuevo tiempo, ¿sí? Hay nuevos acompañantes, versículo 7 del capítulo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Quiénes subieron y con quién subieron? Bueno, el versículo 1 decía que ahora está reinando Artajerjes y Esdras, hijo, y empieza a describir su genealogía de Esdras, y noten que va a llevarnos hasta el versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fitnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Así que Esdras
este nuevo líder que comanda el segundo contingente de regreso a Jerusalén es un sacerdote. ¿Por qué es un sacerdote? Porque tiene un linaje. Y eso es lo que quiero que veamos también en estos nuevos tiempos. Esdras tiene un linaje. Ustedes ven la genealogía hacia atrás hasta llegar a Aarón, el hermano de Moisés. Y que cuando ellos salieron de Egipto, Dios le dice a Moisés, quiero que le digas a Aarón, tu hermano, que es apartado para ser sacerdote en Israel. Y de ahí toda su descendencia, todos los suyos, todos los hijos que iban naciendo. Por eso es importante que veamos que este personaje venía de un linaje, ¿sí? Era un legítimo sacerdote del orden arónico. Quiero que vayan al versículo 2, capítulo 2 de Esdras, en el versículo 61. Esdras 2, sí tienen sus Biblias, ¿verdad? Dice el versículo 61 del capítulo 2. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fueron hallados, y fueron excluidos del sacerdocio. Hubieron algunos que dijeron, no, nosotros somos del linaje sacerdotal de Aarón. Pero no sabían que en el pueblo de Dios habían registros, ¿no? ¿De dónde viene tu linaje? A ver, ¿de dónde viene tu apellido? ¿De dónde viene tu padre? ¿De qué descendencia viene? Y empezaron, dice, a buscar, ¿no? A buscar. ¿De dónde viene esta persona? ¿De dónde ha sido elegido? ¿Cuándo? ¿Por medio de quién? Y hubieron algunos de los que fueron en esta deportación o en este regreso de la deportación que no fueron hallados en los registros del sacerdocio. No sé cómo te sientes cuando dicen, no, sí, búscame ahí en la lista. Y te digan, no, pues no estás, ¿no? No apareces, ¿no? Qué bochornoso, ¿verdad? Y dice, fueron excluidos. Pero el caso de Esdras no es así. El caso de Esdras dice que indagaron y empieza a decir, ¿no? ¿De dónde viene? Y él viene de ese linaje legítimo de Aarón. Así que es también para nosotros saber de dónde venimos, hermano. ¿De dónde venimos? Platico a veces con algunas personas y a muchos, algunos les incomoda ese término de decir que todos somos creación de Dios, pero algunos son hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿no? Pero a veces necesitamos saber realmente, ¿somos hijos o somos criatura? Aquellos que fueron excluidos en el capítulo 2 son parte del pueblo de Dios, pero no tenían el oficio particular de sacerdotes. El Señor quiere que nosotros sepamos de dónde venimos y qué quiere hacer con nosotros. Quiero que busquemos en Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Y el Señor le dice algo importante a su pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Hasta ahí nada más.
¿Qué es lo que quiere el Señor con su pueblo? Un pueblo que tenga pendiente, que tenga en su mente que es un pueblo de sacerdotes, pero de sacerdotes santos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que sucede ahora que el Señor llama a su pueblo a todos sacerdotes, ¿no? Cuando había un linaje en particular para ser sacerdotes? Quiero que vayamos a el Nuevo Testamento en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro va a decir a los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, y asimismo a los judíos de ese tiempo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nota eso, hermano? Nota que ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor, por medio del apóstol Pedro, está diciendo: ustedes son mis escogidos y son también una nación santa. Ustedes son reyes y sacerdotes, un pueblo adquirido no por medio de dinero, ¿verdad? No de oro, de plata, ¿sí? Sino por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que somos reyes y sacerdotes? No por méritos, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino porque el Señor Jesús nos adquirió, nos compró por medio de su propia sangre, de su propio sacrificio, de lo que Él vino a hacer. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que ahora por eso eres sacerdote, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios? ¿O cómo te sientes? ¿Te sientes como en Esdras capítulo 2, aquellos que no fueron encontrados y fueron excluidos? Pues el Señor no quiere excluir, Él te llama para que seamos parte de su pueblo. Llama a que nos arrepintamos, a que creamos en el Señor. Sobre todo, hubo uno que no era del linaje legítimo de Aarón. ¿Quién era este? Jesús. Jesús se le llama, y el libro de Hebreos va a ser muy enfático en eso, en decir que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ese es Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es que Cristo Jesús es sumo sacerdote? Cuando no venía del linaje de Aarón. ¿De qué tribu venía el Señor Jesús? De Judá. De la tribu de Judá. Ni siquiera vino del primogénito, ¿sí? No vino de ahí. Pero el Señor, aquel que no venía de acuerdo al orden humano, el Señor lo llamó para ser sacerdote de su pueblo. Así nosotros, hermanos. Pablo va a decir que en otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo no figurábamos como parte del pueblo de Dios, pero gracias al amor de Dios y a la obra del Espíritu Santo y a la obra del Señor Jesucristo, nos ha recibido para ser ahora su pueblo, para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Ya vimos que hay nuevos tiempos, hay un linaje, pero también hay cualidades espirituales. Quiero que vayamos nuevamente a Esdras capítulo 7, versículos
6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes del 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y sigue diciendo, sigue hablando hasta el versículo 18. Va a decir que este personaje Esdras era un escriba, era un hombre diligente. ¿Qué es un escriba? ¿Alguien sabe qué es un escriba? Exacto, sí, que escribe, ¿no? Era la fotocopiadora de hace muchos miles de años. No había la máquina que hoy nosotros tenemos. ¿Y qué se hacía? A mano, escribir, ¿sí? Y cada rollo de los libros se iban transcribiendo, ¿sí? Habían escribas que iban transcribiendo para ir dejando a las generaciones futuras la palabra de Dios. Hoy, gracias a eso, tenemos lo que llamamos nosotros la Biblia. Pero la Biblia no siempre estuvo completa como hoy la tenemos, así, con los 66 libros. Tuvieron un rollo para este, otro rollo por acá, otro rollo por allá, y cada uno se iba transcribiendo. Hoy, gracias a Dios, tenemos completo. Bueno, Esdras era un escriba, alguien que transcribía el texto sagrado. Este hombre era diligente, dice la palabra de Dios. Este hombre inquiría. Inquirir, ¿saben lo que es inquirir? ¿Cómo? Sí, exacto, es buscar información a fondo, ¿sí? No quedarse con lo superficial, no quedarse con, ya me dijeron esto, no, indago, voy a inquirir, voy a ir a fondo para ver realmente si lo que están diciendo está en el libro sagrado, está en la palabra de Dios. Así que este hombre también inquiría, era fiel a la palabra, era también administrador, era un buen administrador. Versículos 17. El rey le va a decir a Esdras: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y lo ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la obra, plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Así que este hombre también se le encargó, por la sabiduría que tenía, a administrar los recursos que el rey le había dado. Sí, ponte de acuerdo con otros para administrar el recurso, háganlo. Y lo que mejor les parezca, llévenlo a cabo. El sacerdote era entonces un hombre con ciertas cualidades. Era un maestro, era un erudito, dice también esos versículos del 6 al 18. Ahí vamos a encontrar eso. Cualidades, características espirituales de este sacerdote. Hoy en día, hermanos, yo sé que muchas personas demandan de nosotros
esas cualidades también. ¿Sí? Hoy la sociedad espera de nosotros hombres íntegros. ¿Por qué? Porque vimos que el Señor nos llamó para ser un pueblo especial y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Y estos sacerdotes que somos nosotros, ¿sí? Debemos igual tener estas características. Un creyente en Cristo Jesús, que es sacerdote, dice el apóstol Pedro, debe ser diligente, debe ser escriba, que está transcribiendo la palabra, que está meditando en ella, que está inquiriendo, que está buscando, que es fiel a la palabra, que es buen administrador, que es maestro, que es alguien que se interesa en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Estas personas íntegras, o lo que la sociedad demanda de nosotros como pueblo de Dios, estas características que se debe tener en la obra de Dios, ¿saben qué? No nos los da la posición en la que estamos. Bueno, ya soy sacerdote, entonces, pues en automático soy íntegro, soy diligente, soy fiel a la palabra, soy buen administrador del reino de Dios. No, estas cosas van a ser, ¿sí? El Nuevo Testamento nos va a decir que para ejercer el oficio o estar en una posición de honra o en cualquier otro ministerio debe ser resultado del carácter del hombre o de aquella mujer también. Sí, estar aquí parado no me hace ser íntegro delante de Dios en automático. Se debe ver en la vida del creyente, ¿sí?, para tomar ciertos lugares de privilegio. Quiero que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea ser obispo, anciano, pastor, ¿sí?, si alguno desea estar al frente como un líder en la iglesia, es bueno, dice el apóstol Pablo, es bueno, qué bueno que haya hermanos que deseen estar al frente para guiar al pueblo de Dios. Pero no nada más por desearlo se debe dar ese lugar. Versículo 2. Pero es necesario que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito por el lazo del diablo. ¿Es bueno ser líder? Claro que sí, dice Pablo. Qué bueno que hay aquí entre nosotros quienes desean estar sirviendo, guiando al pueblo de Dios. Es bueno, pero debe mostrar un carácter maduro. Un carácter maduro. No perfecto, porque nadie es perfecto,
pero sí en la madurez, y debe verse esas evidencias de lo que ahí el apóstol Pablo está describiendo. Así es, mis hermanos. El sacerdocio demandaba hombres íntegros con ciertas características para la obra de Dios. Pero la posición, el estar aquí, el desempeñar un lugar o estar en algún ministerio, no me lo da en automático. Debe ser resultado de un carácter de hombres y mujeres que están siendo forjados por la palabra de Dios. Así deben ser los sacerdotes. Vean otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vean el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor da por hecho en su palabra que todos aquellos que hemos sido llamados para ser parte de esa nación de reyes y sacerdotes, hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Antes éramos así. Hoy no somos como lo éramos antes. Hoy somos nuevas criaturas, creados a la imagen del Señor. Y estamos en perfección cada día. Estamos avanzando. Un creyente no debe quedarse estático en su crecimiento. Lo veíamos con los varones. No es sano que un creyente permanezca inmaduro, que un creyente se vea como un niño. Debe crecer. Mi hermana Hilda decía hace un rato que está creciendo en esta nueva dinámica de estar al frente del grupo de mujeres, que no sabe, pero que el Señor le está ayudando. Eso es crecimiento, hermanos, que vayamos y tomemos ciertos lugares, pero que haya cambios en nosotros. Ya no somos, éramos antes así, ahora somos nueva criatura. Y por último, después de las cualidades espirituales, versículo 13, la comisión. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. La comisión de Artajerjes es libre. Libertad para ir con Esdras. ¿Quién quiere ir y acompañar a Esdras? Y dice Artajerjes, están en libertad el que quiera. ¿Y saben que muchos no quisieron volver a Jerusalén? ¿Saben que muchos del pueblo de Israel prefirieron quedar en la Babilonia de ese tiempo? Porque ya se habían establecido, ya tenían ciertas comodidades. Y regresar a Jerusalén implicaba sacrificio. A trabajar porque hay que levantar el templo. A dar incluso, invertir, pues dice que dieron para la obra del Señor. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento va a decirlo así: venid a mí, ¿sí? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga.
hay libertad para seguirlo. ¿Hay libertad para servir en la obra del Señor? Sí. ¿Quiénes quieren servir, hermano? Con lo anterior dicho, ¿verdad? Con ciertas cualidades, tener claro que somos de ahora del linaje de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, que son nuevos tiempos para trabajar y hacer la obra del Señor. Versículo 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halléis en todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, hermanos, Artajerjes está diciendo que incluso sus consejeros estaban de acuerdo en que el pueblo regresara, que Esdras fuera, e incluso que le dieron el recurso. Artajerjes está diciendo, el rey y sus consejeros estamos de acuerdo en que lleves estos recursos para la obra de Dios. Y toda la ofrenda voluntaria que se levanta. En la comisión hay libertad para ir los que se quieran sumar a la obra del Señor. Hay libertad también en el dar ofrenda voluntaria al Señor. Nada es a la fuerza. En el nuevo pacto de la gracia, el Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice a aquel que da voluntariamente, no por fuerza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y versículo 25, para finalizar. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. El Señor dice a Esdras, ¿sí? Delega, ¿sí? Pon a hombres, ¿sí? Tareas, confía en ellos, da autoridad y da responsabilidad a otros, ¿sí? Para que lo lleven a cabo la obra del Señor. Y dice Artajerjes, si no saben qué hacer, es tu labor enseñarles. Es tu labor enseñarles. Tú ya conoces la ley, o aquellos que ya la conocen, recuérdales la ley. Y aquellos que dicen, no sabemos qué hacer, enséñales. Es labor de aquellos hermanos que el Señor nos ha puesto en un lugar de honor y de servicio a la obra del Señor, enseñar a otros, ayudarles en su crecimiento, ayudarles en sus tareas. Son nuevos tiempos para el pueblo de Israel. Es nuevo tiempo que ahora un nuevo líder se ha levantado. Este es Esdras, el sacerdote del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que todos son bienvenidos a servir en la obra del Señor. Tomemos en cuenta las indicaciones de su palabra. Vamos a ver.